Arratsalde on guztioi, eta ondo etorriak. Aurten ere, herri honetako lehengo udaletxe izan zana, taberna nagusian, gauz, hori horitzeko eta gogoratzeko ere. Bueno, gure zunean, hasen ez. Bat, egoki balitz, 2014ko uztailaren 29an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bai, parkatu, bostatu baina nahi esatea, comentar que hay aparatos de traducción, entiendo que en la entrada, ¿no? Para quien necesite, recordarlo, que siempre ocurre que llegamos a un punto que alguien no, ¿vale? Venga, va, bozketa horrean. Pepe? Bildu? Ados. PSE? De acuerdo. EAJak? Ados. Ederto, burrengo puntua mesarez. Bi, alkateak eta arloetako ordezkariek 2014ko uztailaren 18tik 2014ko irailaren 16ra egindako dekretuen barra ematea. Honi buruz zer esanik? Ederto, burrengo puntua mesarez. Hiru, egoki balitz, sarratu eremuko kale barrien izena aldatzeko proposamena onestea. Ederto, Pepek? De acuerdo. Bildu? Ados. PSEk? De acuerdo. EAJak? Ados. Ederto, hau bat ez beraz. Urrengo puntua mesedez. Lau, 2014ko aurrekontu bateratuaren exekuzioan, aurrekontu egonkortasunari eta finantza egonkortasunari buruzko irailaren 10ko txostenaren barri ematea. Honen gainean, aipamenik, ederto, urrengo puntua mesedez. Bost, alkatetzaren proposamena iraileko ohiko osoko bilkurak aurrerantzean San Migueleko taberna nagusian egiteari buruzkoa. Hemen kontu bat argitzea, naiz eta alkatetzaren proposamen ere zagertzea, esan beharra dago hau batez beti alderdi politiko guztiok, ados egon gara, irailaren plenuan San Miguelen egiteko, beti ere gogoratu ezkero eraikin hau izan zela herriko lehengo udaletzea, eta hau proposamen hau bakarri da egoera hori arautzea edo jarraitasun ikutu bat ematea. Hau da, beste kontrakorik ez balego beti irailako plenua San Miguelen esatea, besterik ez, eta argitzea berriro beti alderdi guztiok ados egon garela eta alkatetzen proposamen ere zagertzea forma kontua baino ez da. Lekuko hausia, bozkatu egin behar da proposamen hau, bazenan eguneko aztergaian zertzeko ondo, komisio bitxartez ez da nezuran, egi arra bozkatu ratifika bazelan eguneko aztergaian dago. Beraz, lehenko bozkatu inberda sartu edo sartu aztergaian. Bai, sartu edo ez, Pepek? Bilduk? PSEk? EAJak? Bai, ados. Oain, egun hori hartzea bai edo ez, Pepek? Bilduk? PSEk? EAJak? Ados. Hau bat ez beraz. Eskaerak eta galderarik, edota galderarik. Bai, galdetu dizku, azelen honetan goizeko 11 inguru edo joan zela bajauritar bat laoiakera, eta 2 pertsona estruktura lanean, eta ikusten milara zegoela pertsonako, Horrez batek esan digu, beste egun baten pertsona bakarra zegoela. Zergatik da, no? Principios, jotak izate dutena, orduan jendea egun dardu, baina aztertuko duten. Horretuko dut, Besterik? En los anteriores plenos preguntamos sobre el caso del tren de alta velocidad por los municipios, por el área de Santiago de la Sal y demás. Ahí mismo se expresa que habéis ido a Madrid y nos gustaría saber cuál es el desenlace de esa reunión y saber qué se dijo, si hay alguna
Sí, esto yo creo que además en una junta de portavoces informal, que bueno, no fue junta de portavoces, tenemos una reunión para otro tema y os comenté justo que teníamos reunión. La reunión fue ayer. En un resumen muy corto, que quizás también haya vecinos y vecinas de San Miguel interesados al respecto. Básicamente, bueno, lo que se puso encima de la mesa es que, a la vista de que a día de hoy no había tampoco un cálculo exacto del costo del trayecto, tanto en su forma definitiva, perdón, en su forma inicial, esto es soterrado, como en las alternativas planteadas, y que ni siquiera se manejaba una fecha, desde luego, tanto los ayuntamientos Diputación Foral de Vizcaya, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao y Ayuntamiento de Basauri, en este caso, velando también por la aprobación de una moción que creo que fue aprobada por unanimidad en el sentido de optar por el trayecto que menos impacto tuviera, y conjugar esto con unanimidad, no, pero sí por amplia mayoría. Y conjugar esto también con la llegada del TAV, esto es que el TAV llegara, pero con el trayecto que tuviera el menos impacto posible, lo que hay de alguna manera, y con el análisis anterior de las alternativas que nos habían ido planteando, la conclusión a la que se llegó era que no había una seguridad en fecha ni en plazo tampoco para que el trazado alternativo se llevara adelante. Ese trazado alternativo a día de hoy todavía nos generaba muchas dudas, y que en cualquier caso entendíamos que había que hacer una apuesta por volver al trazado inicial, continuar con los estudios oportunos para que ese trazado inicial soterrado se pudiera realizar, y que en cualquier caso sobre ese trazado final soterrado se había que hacer ajustes, revisiones que pudieran en alguna medida abaratar el proyecto sin condenar el propio proyecto y sin afectar a ninguna de sus partes esenciales. Pues entendíamos que lo más lógico era optar por un trazado definitivo una vez por todas, no gastar dos veces, esto es, no gastar en un trazado provisional y luego en uno definitivo no sé cuándo, además un trazado provisional que tenía más afecciones que el que inicialmente se planteó, y repito, para el cual entendíamos que había que continuar trabajando en esa línea. A partir de ahí, en los distintos estamentos representados, pues Fomento, ADICE, etcétera, pues asumieron esa propuesta como tal, y lo que se acordó es dar un paso adelante en el sentido de concretar que hay una mayor concepción tanto sobre plazos como sobre presupuestos, pero sin abandonar el trazado inicial, que es por el cual mayoritariamente todas las partes representadas vascas en esa mesa apostamos. Todas, digo. Y no hay mucho más. Es cierto que a día de hoy, repito, no hay o no nos lo mostraron por parte del Ministerio ni un cálculo exacto de proyectos ni una fecha concreta de comienzo y final de esos proyectos. De todas formas, cualquier otro dato más que queráis, ahora o en una reunión al efecto, sin ninguna duda, ahí estaremos para ello. Tengo que decir que la postura también de Fomento tampoco fue, pues no. Pues bien, pues si así lo veis, pues vale, pues de acuerdo. Si hay una parte, yo creo que lo que sí se habló en esa reunión es de que hay que revisar en aras a que realmente sea asumible económicamente pues algunos aspectos. Quizás ese proyecto, dividirlo o marcar unos plazos más realistas, y hay determinadas actuaciones o inversiones que forman parte de ese proyecto que no son quizás totalmente necesarias para que el TAP llegue a Bilbao y que se pueden dejar o aplazar para otro momento. Siempre repito, optando por el proyecto inicialmente presentado, esto es soterrado, para su llegada a Bilbao. Bai, galdera edota zera gehiagorik. Bai. Bueno, eskerrik asko. Bai.
Arrastien danari, Lapatza auzoko 124 lagunek sinatutako gutun bat irakurriko dugu. Eta, barkatuko ustazue, erdaraz bakarrik egiten badugu. Patxi Gerrak eta Mineu Adurlarreak irakurriko dugu gutun hau. Así con señor alcalde, como usted bien conoce, la rehabilitación del edificio de la Taberna Mayor de San Miguel fue la sede de la primera casa consistorial del Ayuntamiento de Basauri, y que con la conservación de sus viejos muros se ha querido preservar del olvido una parte importante de la historia de nuestro municipio. Precisamente, en ese edificio de tanto valor simbólico para nosotros, el pasado día 23 de julio se nos informó por el Ayuntamiento que la Diputación Foral de Vizcaya había aprobado inicialmente la desaparición, entre otros, del llamado núcleo rural habitado de La Pacha, algo que entendemos puede llegar a tener consecuencias graves para el barrio de La Pacha y que en términos históricos resulta injusto si nos detenemos a pensar que por su cercanía con el edificio de la Taberna Mayor sus gentes fueron testigos y posiblemente partícipes de la creación del entonces nuevo municipio de San Miguel de Basauri. Permítanos decirle que los allí convocados hemos pasado del asombro inicial al enfado más que justificado si tenemos en cuenta la siguiente secuencia de los hechos, que a pesar de afectarnos directamente a esta hora desconocíamos. En marzo de 2014, la Diputación Foral aprueba inicialmente el inventario de núcleos rurales del territorio histórico de Vizcaya, haciendo desaparecer del mismo, entre otros, el que el vigente Plan General Municipal denomina Núcleo Rural Habitado de La Pacha. El acuerdo se comunica al Ayuntamiento de Basauri y este presenta en el mes de junio alegaciones para que el núcleo rural habitado de La Pacha, conjuntamente con los de Etxerre, Luzarre y Achicorre, sean incluidos en el citado inventario. Mientras tanto, a los vecinos afectados no nos informa nadie. En el mes de julio, antes del acuerdo definitivo, la Diputación Foral sugiere al Ayuntamiento que, potestativamente, abra un periodo de información sin importar que estemos en fechas vacacionales y que los plazos son extremadamente cortos. Finalmente, a finales del mes de julio, el Ayuntamiento convoca deprisa una reunión informativa con los vecinos afectados. Como es sabido, el barrio de La Pacha llegó a tener una veintena de caseríos situados en gran parte en una vega muy fértil que en los años 60 y 70 del pasado siglo fueron ocupados por la Sociedad Anónima Echevarría. Incluso en esos terrenos tuvo su primer campo el Club Deportivo Indartu de San Miguel, o lo que indudablemente animaba la vida del barrio. Afortunadamente, las vías del tren que dividía en dos el barrio de La Pacha marcaron la diferencia entre una zona que pasaba a ser industrial y otra que siguió manteniendo inalterable su carácter rural, quedando más cercana y con mejor acceso al resto de San Miguel. Hoy en día, el llamado núcleo rural habitado de La Pacha lo conforman 6 edificios con un total de 13 viviendas. Tanto los que vivimos permanentemente aquí como los que somos hijos, nietos, sobrinos, mantenemos con orgullo nuestra procedencia y nos sentimos depositarios de la pequeña historia de nuestro barrio. Por encima de todo, queremos que el barrio de La Pacha perdure como tal, pero sentimos muy cercano el día en que el cartel anunciador situado en el camino de acceso a nuestras viviendas pase de poner La Pacha Usoa a poner La Pacha Calea. Asimismo, queremos trasladarle nuestra profunda preocupación por el hecho de que la desaparición de La Pacha como núcleo rural habitado, si es que no es el motivo, al menos sí tenga como grave consecuencia que el trazado pendiente del tren de alta velocidad no se realice por el lado de la actual fábrica, sino por el lado más cercano a San Miguel, al desaparecer el principal argumento de que no debía pasar por núcleos habitados, lo que indudablemente ocurrirá si, tal y como nos tememos, el acuerdo de la Diputación Foral ahora inicial pasa a ser definitivo. Ikusiko dugu, atxoko bileratik aurrera zer gertatzen den honekin. Señor alcalde, todos los que firmamos este escrito somos vecinos del denominado núcleo rural habitado de La Pacha o tenemos una relación familiar directa con los que allí residen y creemos que la mejor forma de asegurar su permanencia en el tiempo es hacerlo atractivo a las nuevas generaciones. Pensamos que el limitado crecimiento que hasta ahora se contemplaba como posible por su condición de núcleo rural habitado serviría para rejuvenecer y al tiempo recuperar el número a una pequeña parte de la población obligada a marcharse, resolviendo así el grave problema de aislamiento e inseguridad de las viviendas más alejadas y logrando que los servicios públicos básicos se prestasen de forma más eficiente. Por todo lo expuesto, nos dirigimos a usted
y con el debido respeto le solicitamos que por el Ayuntamiento de Basauri se realicen ante la Diputación Foral de Vizcaya las gestiones que se consideren más convenientes para explicar y hacer ver a los responsables forales de la elaboración del inventario de núcleos rurales de Vizcaya que la inclusión en el mismo del núcleo rural habitado de La Pacha no solo no supondría un problema de crecimiento urbanístico no deseado, sino que por el contrario serviría para hacer viable su permanencia en términos de regeneración generacional, eficiencia en la prestación de los servicios públicos necesarios y mayores cuotas de seguridad en las viviendas más aisladas. Solo nos queda reconocer, como en ocasiones anteriores, su interés y el de su corporación en mantener la viabilidad e identidad del barrio de La Pacha, por lo que demostramos nuestro agradecimiento y nuestra confianza en que, con el resultado de sus gestiones, los futuros basauritarras puedan tener en La Pacha una pequeña muestra del pasado rural de aquel nuevo municipio que tuvo como sede de su casa consistorial al hoy rehabilitado edificio de la Taberna Mayor. Es que recaso. Bueno, algo hablamos al respecto el otro día, pero bueno, solamente, pues bueno, por resumir, efectivamente Diputación, esta es una medida que ha planteado la reformulación o la revisión de los núcleos rurales, ha planteado en toda Vizcaya. Nosotros sí es cierto que se ha hecho todo, digamos que bastante apresuradamente, e igual teníamos que haber estado antes con vosotros, es cierto que estuvimos, pero fue todo un poquito con excesiva prisa y así también se reconoce y lo reconocemos el otro día. Pero desde un primer momento la filosofía fue que nosotros teníamos bastante claro que había núcleos que en esa primera propuesta inicial, núcleos rurales, en esa primera propuesta inicial de Diputación desaparecían, pero que nosotros pensábamos que se tenían que mantener, entre ellos La Pacha. Así lo hicimos, así alegamos y así estamos hablando con Diputación y tenemos una reunión pendiente con ellos para, si cabe, todavía argumentar más de lo que ya lo hicimos esta cuestión y también en términos históricos. Creo que hay que las otras cuestiones de argumentarlas técnicamente, pero también creo que histórica y urbanísticamente. Y están muy relacionadas también con modelo de pueblo y bueno. Entonces estamos pendientes de esa reunión y hasta donde sabemos, pues bueno, ha habido bastantes discrepancias al respecto. Entonces, bueno, Diputación yo creo que está un poco también a la expectativa de dar una vuelta al tema, pero bueno, hablaremos de ello, ¿no? Con lo que sea, cuando estemos con ellos, hablaremos de ello. De todas maneras, yo sí creo que hay que aclarar un poco eso del tema del TAP. No tiene nada que ver, ni nosotros nos lo hemos planteado así. Lo que estuvimos trabajando, lo que hemos trabajado las distintas instituciones con Fomento cuando se planteó el trazado alternativo es, desde un primer momento, además, una moción aprobada en este pleno, fue avanzar en itinerarios lo menos dañinos posibles dentro del uso de que había que dar alta, lo menos dañinos posibles para el entorno. Así se ha venido trabajando. Eso ha sido lo que en todo momento les hemos puesto encima de la mesa y bueno, y esperemos que se pueda salir adelante con el trazado que tiene mínima afección, que es el soterrado, esperemos. La concreción de todo eso, pues bueno, en principio va a dar 2 o 3 meses, pero bueno, nuestra postura en principio a día de hoy es esa y creemos que tiene que ser por donde tenemos que ir. A no ser que se nos ponga algún dato delante que haga totalmente inviable esta opción, ¿no? Y luego, bueno, pues desde luego quien está hablando, y creo que muchos de los de aquí, o no sé si todos, no tienen ninguna intención de que La Pacha se convierta en calle La Pacha, ni tienen ninguna intención de que los barrios de todo el municipio pierdan su identidad, los barrios, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, leongo gara berbaitin. Vale, eskerrik asko. Galdera edoskara gehiagorik? Bueno, besterik ez badago, arratsalde on bat utzi daizue.